En el podcast la voz de Julio Corena suena. Con Bueno, si ya está. cada invitado una Ok. historia Así mero empezamos. un vistazo Señoras y señores, profundo. bienvenidos al capítulo, episodio número 35 de su canal próximo a ser favorito, Dislógico. En esta ocasión, desde Caracas, Venezuela, quiero presentarles a una estimada amiga, la doctora Betsabel Torrealba López. Así que, bienvenida, Betsa. Cónchale, bueno, ¿qué te puedo decir? Esa palabra cónchale es de aquí de Caracas. Muchas gracias, de verdad, Julio. Bueno, tú sabes que yo tengo un amor muy especial y te lo he dicho otras veces, todavía no se sabe por qué, pero yo tengo un amor muy especial por México porque siempre me ha abierto las puertas. Justamente empecé a darme a conocer a nivel internacional, es a través de México, a través de las instituciones que están relacionadas con el autismo, que es uno de mis temas favoritos, a razón de que tengo un niño con autismo, y gracias a la pandemia yo pude expandir, pude ofrecer, pude compartir mis investigaciones y mi trabajo para ayudar a otras familias. Y a través de México me comuniqué con 27 países. Entonces, fíjate por qué para mí México es muy importante. O sea, yo me siento en casa y espero de verdad que se me dé la oportunidad de ir para allá, ya sea con mis libros, con mis conferencias, y para conocer no solamente a Julio, sino acercarme a las familias con autismo que ya me conocen por allá y bueno, siempre con mucho amor. Y fíjate que el tema del autismo se ha presentado anteriormente aquí en el canal. Primero con una mamá muy preocupada, muy ocupada. La verdad hace una gran labor, digo, como tú también lo haces, ¿no? Pero ella nos explica, Ada Pintado nos explicó en su momento. Un saludo para ti, Ada. Ojalá nos sigas viendo y ojalá todo vaya bien y pues lo deseamos de corazón. Ella nos explicaba, tú nos explicabas, Ada, que lo difícil que es tener a un niño con autismo y no necesariamente que sea una cosa muy difícil, sino es una labor con mucho amor siendo tu propio hijo, pero la cosa aquí es la falta de apoyo, la falta del tiempo para poder atenderlo, ¿no? Todas las necesidades. Y ella nos hablaba también de una cuestión muy importante, la parte personal de la mamá. Sí, Oye, ella sí. que, por ejemplo, eh, trabaja con su hijo de manera sola, bueno, toda la dificultad que hay, ¿no? Y que a veces ella dice, bueno, no hay un día para ella, ¿no? Y no es que lo esté pidiendo, Sí, pero es cierto, es cierto. Una de las cosas que yo aprendí siendo madre de un niño con autismo que ya está entrando a la juventud, yo le digo tú estás entrando a la juventud, ya está pronto a los 12 años, es que justamente la madre al momento de conocer el diagnóstico, ya sea que parta de uno mismo, porque en el caso de nosotros, nos dimos cuenta como padres entrenados, como hijos más grandes, nos dimos cuenta que las conductas que estábamos viendo del niño correspondían al autismo. Y te voy a decir, todos los profesionales se quedan sorprendidos de que nosotros llegábamos con el diagnóstico. Entonces, pero una de las cosas que va ocurriendo cuando tú vas entrando al autismo es que el cuidador se diluye, se pierde a través de todo eso. Primero nos perdemos como en una especie de bosque que no sabemos ni dónde están los pies, ni la cabeza, ni por dónde sí, empezar, ni hacia dónde ir. Y segundo, porque después, o sea, todas tus necesidades quedan de último. ¿Ok? Porque si eres un padre responsable, así como tú me estás hablando de Ada, si eres un padre responsable, tú sabes que el niño necesita todo hoy, así es. atenciones, todo el cuidado, toda la investigación, todos los conocimientos que tú puedas adquirir hoy, porque es que de eso va a depender el pronóstico, qué va a pasar con él mañana, pasado mañana, contigo y sin ti. Entonces, pero en el proceso te diluyes, te pierdes, tú no sabes dónde empiezas, dónde terminas, porque no,
te tienes que, todas tus necesidades se relegan, tú te quedas atrás y a veces pierdes la pista, pierdes porque te cansas, porque te abruma. Y yo te voy a decir con honestidad, he pasado un periodo bien difícil este año, pero un reto que me ha hecho crecer, un reto que ha permitido que mi hijo ya no sea yo solamente quien lo defienda, sino ya sea él y su propio trabajo quien defienda su lugar en este planeta, su lugar en esta comunidad. Entonces, pero eso ha requerido tiempo, esfuerzo y por supuesto sacrificio. Entonces, una de las cosas que se dice del autismo es que justamente es una condición costosa. Y es una realidad porque como tiene que ser una atención multidisciplinar, a veces tú puedes, a veces no puedes. Entonces, cuando no puedes, tú tienes que poder. ¿Cómo? Bueno, si no puedes monetariamente, usted tiene que aprender a aprender sobre la terapia que debería estar recibiendo su hijo y hacerla tú a tú mismo. Tienes que aprender a convertirte en el mejor terapeuta de tu hijo, cosa que no es fácil porque uno no es experto en una u otra rama, pero te tienes Claro. que convertir experto sí o sí. Eso es una realidad. Incluso, yo siempre recomiendo a las familias prepararse, porque a veces nosotros llegamos con un terapeuta que puede tener muchos años, pero no es experto en autismo, así que te toca a ti educarlo. Imagínate tú. No, no, Así sí, claro. Mira, no quiero que me lo tomes como una falta de respeto ni nada, es solamente como para poner un ejemplo para una película, para la generación antigua pasada, ¿no? Hay una película que se llama Un milagro para Lorenzo. No sé si la conozcas. claro Es que una sí. película muy bien llevada. Creo que el actor principal, bueno, es una pareja de esposos que tienen un hijo. Y si mal no recuerdo, Nick Nolte, que fue muy Y famoso en los ochentas. Susan Sarandon, que Ah, ella es una sí. excelente Sí, actriz. el niño no tiene autismo, pero presenta ciertos rasgos. En el neurodesarrollo, un problema en el cerebro, claro que sí, porque es que ocurre que hay un elemento que nutre el cerebro, que tiene que ver con los ácidos grasos, y el cerebro de este joven que está basado en la vida real, esa es la Así parte es. interesante, no logra capturar, se le disuelve y por lo tanto no hay flujo entre las neuronas y empieza a desconectarse con el cuerpo. Entonces, es muy interesante esa reflexión que tú me hiciste, porque una vez yo estaba en la universidad hablando con una profesora sobre el trabajo que estábamos haciendo en casa y las investigaciones, y ella me dice, se parece a lo que a la película, lo que ustedes están haciendo se parece a la película El aceite de Lorenzo. Cuando yo la vi, por supuesto me conmoví y yo no solamente me quedé en la película, que la película te retrata todo muy bien, sino que yo dije, bueno, ¿qué pasó con estos padres después? ¿Qué pasó con este joven? Y hay cosas muy curiosas como que la madre murió antes que el joven, como 15 o 20 años después murió ella. Entonces quedó papá con la responsabilidad de atenderlo, de cuidarlo, porque aunque ellos lograron conseguir un aceite que extendiera la Ujú. vida o la vida funcional de cada niño, con él no lo pudieron hacer porque él fue como la vanguardia, ¿no? Con quien Sí. estaban haciendo las pruebas de los aceites. Entonces, él murió, ese joven murió yo, alrededor de los 30 años, fíjate, Extendieron su vida. extendieron su vida y lograron conectarse con él. Es algo maravilloso porque él no tenía respuesta física, aparentemente, pero aún así ellos lograban entenderlo. Y su mamá también, hablando de la lectura, su mamá se Mm. dio cuenta que él ya no quería, en algún momento, él ya no quería los cuentos infantiles, él quería otra cosa. Y la mamá empezó a sacar otros libros y a leerles los que correspondían a su edad. Es muy conmovedor porque el cuerpo no responda. Y muchas veces pasa así también con el autismo. Así que no es ninguna ofensa, realmente la realidad de las familias cuidadoras, de las madres cuidadoras, de las familias
que logran asumirlo, porque es que no cualquiera, es un peso gigante. Logran asumirlo, es, es muy demandante. De todas maneras, siempre tú te recibes tu, vamos a decir, tu premio que son unos pequeños avances que después se convierten en grandes, a veces hay retroceso, a veces abundan, pero ese es tu premio. Tu premio es lograr amar plenamente y sin condición alguna a tu hijo. Ya va, que no sé quién me está. Sí, vamos a tener que cerrar. Y entonces, sin condición alguna, lo amas, amor incondicional. Entonces, es natural que los padres tengamos un amor incondicional, pero en el caso de los niños que tienen tanta demanda, es un reto. Es un reto, por eso mismo, porque tú te diluyes y después no te consigues y después cómo tú te reunificas para tú poder seguir en ese camino, porque eso no se acaba de un día para otro. Y te voy a decir otra realidad. A veces la condición, tú logras entender a tu hijo, comunicarte con él, buscar información, conseguirlos en la cantidad de terapeutas menos, al menos al mínimo que tu hijo necesita, pero está la sociedad del otro lado, Mm. que no comprende. O sea, yo tiendo a no juzgarlos, porque es que el desconocimiento produce temor. ¿Te acuerdas Oye, que lo hemos hablado? oye, y actualmente, en pleno 2024, ¿sigue todavía ese estigma social tan Bueno, fuerte como antes? te voy a decir que está ocurriendo un movimiento muy interesante, muy interesante. Lo he visto desde Guatemala, con especialistas de México, porque yo estoy muy pendiente de lo que ocurre, las novedades, y sé que a México le llega mucha información muy fresca. Y entonces, y también ellos la producen, así como la produce en Venezuela también. Y está ocurriendo un movimiento bien interesante y yo creo que tiene que ver porque hay más información acerca del autismo y porque hay más niños con autismo. Ujú. Cuando a mí me preguntan qué está pasando, te voy a decir, tengo más de 10 años dedicada al autismo y conozco muchas familias, me he dedicado a la investigación, como te digo, y yo podría, en algún momento, yo me senté a preguntarme qué está pasando, por qué la naturaleza está respondiendo con estos niños, qué está pasando allí. La respuesta que yo consigo a partir de lo que observo y de lo que vivo es que la naturaleza se está sanando a sí misma y un reflejo es a través de estos niños. ¿Por qué? Inmediatamente viene la pregunta de por qué yo voy a decir algo semejante. A ver. ¿Por qué? Ujú. Porque estos niños vienen con un sistema tan delicado que no merecen recibir comida basura. Ok. Así que tienes que irte hacia la comida orgánica, a la comida sana, cero azúcar, cero caseína, porque la leche no debería estar permitida ni para los adultos Ujú. y no es la única fuente de calcio, ni la mayor fuente de calcio. Ya te dije, el azúcar, la caseína que está dentro de las leches de cualquier animal, y todo lo que significa, estamos hablando de yogur, de queso, de todo tipo, estamos hablando de cabra, estamos hablando, hay animales excepcionales que tienen una leche de búfala, leche es muy valiosa, pero tienen esa caseína. Estamos hablando de las harinas. Y cuando tú, con un mínimo de edad, con un mínimo de estudio, empiezas a reflexionar sobre eso, te das cuenta que es comida que no es nutritiva. El pan, aunque nos duela en el alma, aunque nos duela, a mí también me duele, no tiene valor nutritivo. Mm. ¿Ok? Aunque tú le agregues la harina, primero que está alterada genéticamente desde hace Ujú. mucho tiempo, y segundo porque ella por sí misma no tiene un valor nutricional. Entonces nos estamos cargando de basura. ¿Qué pasa con estos niños que no la pueden recibir? Porque entonces o se alteran mucho más, se genera un mayor daño dentro de su neurodesarrollo y se deteriora.
Y no solamente eso, sino que ya que eso de por sí es suficiente para tú evitar los alimentos, la comida chatarra a estos niños, tienen que comer sanos y limpios, sino que entonces tú estás viendo qué ocurre y tienes que investigar qué sucede, que no hay inflamación o si hay inflamación, y entonces tú te educas, esa familia se educa, esa comunidad se educa, porque obligatoriamente esa comunidad, ese hijo no es de esa familia nada más, es de toda la comunidad. Así que toda la comunidad se entera que él tiene que comer sano para poder estar bien. Entonces, fíjate cómo la misma naturaleza empieza a responder con un ser humano que no permite en su organismo, porque hay deterioro, porque hay daño, comida basura. Por otro lado, nos damos cuenta que hay una persona allá adentro luchando con un cuerpo que está en otro orden, que tiene distintas afecciones por la condición en la cual vino, y eso requiere entonces mayor esfuerzo, mayor amor, mayor comprensión, mayor compasión y más humanidad. Entonces, la respuesta que te estoy diciendo es que los niños con autismo, valga la redundancia, son una respuesta de la naturaleza para sanarse a sí misma. Como dices, también involucrando a su familia, al medio ambiente, porque eso hace que también nos sensibilicemos, eso hace que cambiemos algunos, Claro, porque reflexionemos. ellos están viniendo a consecuencia de la contaminación toda, no solamente de la alimentación, sino de la heredada. Algo que es muy peculiar y que no se habla, pero está muy relacionado, es que hay muchas personas afroamericanas en Estados Unidos que tú las ves que tienen un sobrepeso y está en las estadísticas, dice que tienden al sobrepeso. Cuando se evalúan y se estudian, porque a mí me gusta ver mucho al doctor Nousaradan, cuando se evalúan y se estudian, resulta que genéticamente tienen esa tendencia, porque si nos vamos atrás, son descendientes de personas que fueron esclavizadas, que no podían comer bien. Y durante la Gran Depresión fue también una gran cantidad de personas afrodescendientes las que pasaron grandes necesidades. Entonces, es una expresión del propio organismo generar genes que tengan hambre. Cuando tú evalúas a estas personas que tienen un gran peso y que aunque sea comen poco, pero se queda todo con ellos, es que genéticamente están alterados. Nuevamente, una respuesta de la naturaleza diciéndonos algo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, por eso es que los médicos, la gente de dinero, vamos a hablar de realidades, están muy pendientes de su genética. La actriz Angelina Jolie, a través de la genética, se dio cuenta que tenía un 80% de posibilidades de tener cáncer. ¿Qué hizo ella? Tomó medidas preventivas. Igual pasa con incluso hay un médico que fue el primero que reveló el genoma humano, que lo estudió, lo evaluó, les puso nombre a cada uno y se dio cuenta que su genética indicaba que él podía tener problemas del corazón y entonces él estaba tomando pastillas desde antes para que no ocurriera ninguna de estas situaciones. Entonces, cuando hay dinero, tú puedes hacer esas evaluaciones y tomar esas medidas. Cuando no hay dinero, bueno, las condiciones se alteran grandemente. Entonces tú ves la obesidad mórbida desde muy temprano y dentro de las familias que empiezan, como no tienen otra opción y no conocen lo que está ocurriendo, lo ven como normal y empiezan a normalizarse cosas que no lo son. Entonces, realmente es muy interesante tanto lo de la genética como lo de la simple comida y alimentación sana que todos merecemos tener. Ok, entonces fíjate lo importante que es la alimentación desde antes de concebir, inclusive. O sea, los jóvenes de hoy tienen que saber que no pueden tomarse las cosas a la ligera, que su cuerpo tiene que estar en buenas condiciones. Pero está esa historia genética allí. Así que hay que revisarla.
y hay que evaluarla en nosotros, de tal manera que estemos en las mejores condiciones, tanto papá como mamá, para tener un niño lo más sano posible. Sí, Sin claro. embargo, la contaminación está ahí. Sí, 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 y la misma, bueno, la ciencia lo está demostrando. No, no se necesitan demasiadas generaciones para modificar la información genética, sino que actualmente, desde el siglo pasado, con simplemente 3 generaciones, estamos modificando nuestra carga, nuestra información ADN de manera muy fuerte y de tal manera que incluso se está, ya no es cosa nueva, esto estamos hablando desde el siglo pasado, a finales que se hablaba que el mismo estrés está causando un efecto muy fuerte y modificando nuestros patrones genéticos. Ah, Ah, por supuesto. No, es que genera un cambio, genera cambios en el cerebro. O sea, el cerebro está así y puede empezar a alterarse cosas, o sea, te cambia físicamente por dentro y por fuera. Y por fuera. Eso que tú me estás hablando es bien interesante. Fíjate que ahorita hay un fenómeno de depresión, de problemas, eh, vamos, de salud mental graves. Y también están vinculados con lo que tú me estás diciendo, ese estrés que hay hoy, ese estrés que quedó que nos quedó de la pandemia, porque eso es una historia, pero que está viva en nosotros, el estrés post-pandémico, y el mundo es como está, como cambió desde el antes hasta el después. Entonces nosotros estamos como readaptándonos y, eh, y con más exigencias, con más demandas, porque la sociedad quiere ir a la par de la evolución tecnológica y eso no es posible, porque somos seres humanos. Entonces, aún así, tú ves la marcha forzada de todas las instituciones que repercuten en la vida de todas las personas. El tema de la inteligencia artificial, ahora me entero que hay una inteligencia artificial general como si no necesitar, como si necesitáramos otra. Y entonces eso, por supuesto, mantiene o genera ese estrés y esa generación bueno, de daño dentro de nuestro organismo. Entonces, por un lado estamos viviendo más, pero ¿a costa de qué? ¿O en qué condiciones? ¿O qué está pasando después con la salud mental? Ya yo sé que en Europa hay ciudades donde las personas mayores que tienen Alzheimer, que tienen cualquier cantidad de condiciones de salud mental, bueno, las tienen viviendo en estas ciudades acondicionadas para ello, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? sí, no, y se está dando un fenómeno. Nuestros abuelos eran más sanos que nosotros, todo eso hay que evaluarlo. Sí, no, y te iba a comentar, antes de la pandemia, o incluso no necesariamente antes, bueno, no necesariamente por la pandemia, pero esto hizo que se notara más. eh, Anteriormente el estrés era identificado no necesariamente en jóvenes, sino en adultos que vivían en un movimiento, bueno, con una vida muy ajetreada por la cuestión de lo laboral, el dinero, las necesidades y todo lo demás. Pero actualmente el estrés está relacionado a todas las edades. Bueno, ahora hablamos de una ansiedad generalizada, pero también una ansiedad por ir a la par, como tú dices, de las necesidades tecnológicas. El último celular, el último videojuego, el ajetreo, la velocidad de reproducción de videos cortos, la necesidad de vivir rápido, ya no solamente es identificada con patrones de conducta en la vida adulta, sino que ahora es una vida artificial que se vive, bueno, Sí. artificial me refiero porque ya no es Hay natural alguien, en hay los alguien jóvenes. dentro de nosotros que va por delante, mientras Así, nosotros estamos a otro paso. Sí, vivimos varias vidas a diferentes velocidades y por supuesto nos cuesta unificarnos y llegar a la armonía, ¿no? Disculpa.
Sí, sí, sí. Toma un poco de agua. Sí, tendría que bajar un poquito. Déjame ver si aprovechar de pedirle a mi hija que me traiga. No sé qué me pasó. Creo que hay un poquito de empatía. Ajá. Mm. La verdad es que yo estaba durmiendo mi hijo y de dormirlo me vine. Ya va, déjame apoyarme en algo aquí. Sí, Julio, entonces, necesitamos respuesta. Voy a regresar a mi experiencia como madre cuidadora Sí. y te comento que no hallaba yo, después del diagnóstico de mi hijo, incluso antes con su conducta, falta de sueño y todas esas cosas, no conseguía tiempo para mí. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo hago? O sea, ya no puedo dormir esas 2 horas para reponerme que antes me servían, ya no están, se perdieron. ¿Qué puedo hacer entonces? Entonces me di cuenta que yo tenía que usar, incluso debo tener el libro aquí, y iba a tener que usar es poquito tiempo, varias veces en el día, pero poquito tiempo. Entonces yo dije, no, lo que voy a hacer es que como tengo son 5 minutos en vez de las 2 horas, voy a aprender a meditar. Voy a, voy a meditar y a veces uso ese tiempo para hacer una oración, conectarme con mi parte espiritual de tal manera que yo logré esa unificación que estamos hablando, ¿no? Que esa mamá angustiada, la mujer que quiere bañarse, que no puede porque no tiene tiempo, porque el niño no logra dormir, yo con todas mis necesidades y en mis diferentes roles, no lograba justamente esa armonía. Yo dije, no, necesito conseguirla porque si no, ¿cómo sigo? Entonces empecé yo con la meditación, con la oración y con el tiempo llegué al Reiki. Y es muy importante para la familia, para todos, Ujú. es para todos, pero en especial a las personas que son cuidadoras, porque en este caso un niño con autismo, pero estamos hablando también de cuidar a papá, cuidar al abuelo que es mayor y todas esas demandas son muy exigentes. Incluso los estudios señalan que, gracias, está mi hija que me trajo agua. Todos los estudios señalan que hay un mayor desgaste en el cuidador que en la persona cuidada, ¿ok? Y yo conozco casos en que se va primero al cuidador. Ujú. Así que hay que tomar medidas, ya sea que tengas niño con autismo, ya sea que estás cuidando a tu mamá, estás cuidando al abuelito, estás cuidando al hermano que está que sufrió un accidente, que está pasando cosas, que en el papel de cuidador necesitas ayuda, efectivamente, pero la primera ayuda viene de ti. Hay que buscar entonces esos pequeños momentos para que tú logres entrar en armonía, porque es sumamente demandante y desgastante. ¿Qué está pasando fuera con los jóvenes? Bueno, que este mundo está muy confuso, que entonces necesitas que tú sepas mucho y de todo y rápidamente y de lo que no sabes te actualices de inmediato para ir a la par de la tecnología, cosa que no es posible. Yo como asesora en desarrollo humano, tú sabes que yo tengo una maestría en asesoramiento de desarrollo humano, tengo 15 años practicando el asesoramiento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he descubierto yo? Te voy a contar que es primera vez que voy a hablar de Ok. eso y me alegra hablarlo contigo. Y es que yo dije, bueno, es imposible ir a la par de la tecnología porque la memoria en ellos, terabyte, no sé qué, gigabyte, todo eso se multiplica constantemente porque el poder económico está sobre eso. Entonces esas tecnologías se están desarrollando a una gran velocidad porque allí se invierte dinero. Pero ¿qué pasa entonces con el ser humano? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? Nosotros nos estamos dando cuenta que estamos siendo sustituidos, ¿ok? Que antes los empleos que uno tenía en una empresa servía para siempre y ya no.
Ujú. Ya todo es temporal, ya no eres tan necesario. Si la gente nunca ha sido indispensable, ahora son desechables. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un gran llamado que no hemos prestado tanta atención. Y es que hay cosas que la inteligencia artificial no ha hecho, ni hará, ni le interesa hacer, y es justamente tener conciencia. Y es un grado de conciencia que no va a llegar allí. No es posible. No es posible que la máquina se convierta en Dios. Eso es imposible. No va a llegar a tener el grado de conciencia que sí puede tener un ser humano. Entonces eso significa que nosotros, ese llamado está ocurriendo de nuestros antecesores, que sí eran autosuficientes y se valían por ellos mismos. ¿Ahora lo ves? ¿Por qué? La tecnología, la ciencia, la comodidad nos ha hecho dependientes y al punto tal en que ya no es posible cubrir nuestras necesidades, por lo tanto necesitamos regresar o hacer un salto para rescatar ese conocimiento en que me permita a mí ser autosustentable. Eso significa regresar al origen. Eso significa aprender a sembrar, aprender las señales que nos da el tiempo, la luna, el sol, no es la temporada, ¿cómo es que le dicen ustedes? Las estaciones. Las estaciones, porque nosotros tenemos nada más dos estaciones. Las estaciones que en tus países, en los países del norte y del sur, son las cuatro, aquí solamente son dos. Me sonreí porque dijiste, ¿cómo le llaman ustedes las estaciones? Porque sí, tenemos cuatro y me llamó la atención porque tienen dos ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos dos, sí, pero y tú ves que de todas maneras a veces están al revés, así que ni siquiera tenemos la garantía, pero aún así necesitamos nosotros volver a cultivar ese instinto de que qué fruta, en qué momento, qué verdura, en qué momento, en qué espacio, cómo cuidarla, cómo protegerla sin pesticidas químicos, porque así como el glisofato, hay cualquier cantidad de pesticidas y químicos que está usando la industria alimentaria. Fíjate, la industria alimentaria no debería tener el nombre de industria porque estamos hablando de alimentos. Y si está el nombre industria, significa en masa, en producción masiva. Y si estamos hablando de producción masiva, estamos hablando de químicos y Es un alteraciones. procesamiento, exacto. Exacto, alteraciones químicas. Entonces, y eso es lo que estamos consumiendo, ya sea en lo que se convierte en paquete, en lata o en embutido, o incluso en las propias frutas que consideramos naturales ya están alteradas. Entonces necesitamos regresar al origen. Vamos a escuchar a nuestros ancestros que sí se valían por sí mismos, comían de su propia cosecha, intercambiaban con otros, porque estamos llegando a un punto en que ya la industria no va a responder porque no nos necesita, porque tiene cómo producir sus propias riquezas y cómo explotarnos sin ofrecernos nada. Y nosotros entonces estamos en un punto de que tenemos que empezar nuevamente a valernos por nosotros, a cuidar el planeta, a cuidar nuestra salud, a empezar a limpiar el medio ambiente, porque si no va a ser invivible este planeta. Así de simple. Sí, y bueno, una idea, que no es mi idea, es que podemos empezar, por ejemplo, con huertos en casa, aprovechar espacios pequeños para poder cultivar ciertos frutos, como por ejemplo, probablemente jitomate, probablemente cebolla, Claro, probablemente, vamos a empezar por lo más sencillo, que se reproduce rápido, pero hay que aprender a más. claro, Este, requiere lo que tú dices, es el conocimiento. Hay que regresar al origen. ¿Cómo se valían por sí mismos nuestros abuelos? ¿Cómo se valían? ¿Qué hacían? ¿Qué guardaban? ¿Cómo conservaban las comidas para una temporada y para otra, para una estación y para otra? Y con el mismo valor nutricional. Entonces, vamos a empezar a investigar al respecto. Otra cosa que te iba a decir
es, bueno, a sanarnos, porque necesitamos estar bien para educar a nuestros hijos, ¿verdad? No podemos perder la razón. Volvemos entonces a cómo como, cómo me cuido mentalmente, porque a veces queremos cuidar de nuestra familia, pero no estamos cuidándonos nosotros. Entonces, eh, perdemos allí, nos perdemos a través de ellos. Por eso es que la importancia, porque entonces no vamos a servirle ni a ellos ni a nosotros. Sí, Además, yo siempre digo que el ejemplo tiene más fuerza que cualquier libro, ¿sabes? Porque entonces yo veo que mi primo es emprendedor y hace y busca y se mueve, se para temprano, ta, 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 ta. Veo que mi mamá le funcionó esto, veo el ejemplo, pues mueve más que algunos libros que podamos leer. De todas maneras, los libros tienen su propio valor y leer es vivir varias veces. Entonces, es un conjunto de cosas lo que tenemos que cultivar en nosotros como ejemplo y también en nuestros hijos, sobre todo cuando nos escuchan. Porque acuérdate que llega un momento en que incluso biológicamente se tienen que separar de nosotros para buscar su identidad. Entonces, siempre recomiendo que los primeros 11 años de vida es cuando tú puedes hacer la mejor inversión en tus hijos. hasta los 11. Y a partir de los 12, ¿Qué eh, ocurre biológicamente? Ocurre que el cerebro empieza a ver cambios y uno de los cambios que ocurre es que eh, se, cuando escuchamos la voz de nuestros padres empieza a bajar el volumen sí. o empieza a aturdirnos y entonces hay un switch que lo apaga. Y yo bromeo con los padres y yo les digo, bueno, entonces después cuando estamos hablando con ellos, ellos escuchan esto. Más nada. Lo que hacen es vernos el gesto, pero no les llega la información porque no es la edad de educar. Recientemente hablé con algunas maestras y yo le dije, mire, no se educa ni adolescentes ni adultos. Perdón, no se cría ni adolescentes ni adultos, se crían niños. Volvemos al principio, en ese momento donde tú tienes la mayor influencia. Después de eso, ya les corresponde a ellos vivir su propia experiencia. Primero, buscar su propia identidad. En ese momento de la adolescencia, tú tienes que ser el mejor acompañante, ¿ok? Pero te va a escuchar muy poco, va a escuchar es a los terceros. Y de adulto, bien, ya tiene que ser una relación horizontal de respeto para que pueda haber escucha. Así que el proceso es diferente. Por lo tanto, la mayor influencia es en la infancia. Antes de la pubertad, que es cuando cambia el switch y es como, Claro, porque es involuntario, o sea, es algo que es un patrón biológico, es parte del desarrollo natural que todos vivimos. ¿y qué se recomienda durante la pubertad o durante, bueno, son etapas diferentes, porque incluso la pubertad tiene sus propias características Lo que diferentes a pasa es que la... está empezando antes también. Bueno, yo pienso que es resultado de lo que está. ¿Qué sucede? Es el resultado de lo que estamos viviendo, ¿ok? La pubertad también, o sea, es que estamos alterados. Acuérdate que estamos alterados biológicamente, genéticamente. Y entonces nuestros niños están volviéndose más adultos antes de tiempo, sin estar preparados. ¿Ok? Bueno, también hay un movimiento muy fuerte propagandístico. Ya ni siquiera estamos hablando de la televisión, hablamos de todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, toda la propaganda que ya desde antes hablaban y aceleraban la sexualización de los niños. Niñas o niños que están, que quieren ya verse como adultos. No es necesariamente de esta época, ¿no? Pero eh, lo están acelerando las redes sociales, lo está acelerando estos videos cortos donde Nosotros decimos las necesitan, redes sociales, pero ¿quién está detrás de las redes sociales? Acuérdate que hay hilos que mueven,
detrás de todo eso. Tú los escuchas hablar en el Foro Económico Internacional y ellos hablan de sobrepoblación. ¿Cómo entonces estas personas que tienen la mayor cantidad de recursos, cómo ellos pueden reducir la población? Porque están diciendo que es el mayor problema. Entonces, a través del caos que promueven con la música, ¿ok? Con los propios algoritmos que ellos pagan para que ejecuten acciones. Así que es más allá, porque a veces decimos la tecnología, pero no, la tecnología no se maneja sola. Hay alguien detrás de todo eso. Yo quiero producir más, yo quiero ganar más. ¿Qué instrucción le doy a la máquina para que él logre un mayor objetivo? Entonces hay intereses detrás de todo lo que estamos viendo. Eso reafirma lo que estamos diciendo, que la mayor influencia es justamente desde antes del nacimiento hasta los 11 años, y eso refuerza que en ese momento merecemos, con todas las estrategias posibles, llegar a ese niño y prepararlos lo mejor que podamos, porque nosotros también somos de otra época, ¿verdad? Pero lo mejor que podamos para el futuro. ¿Ok? Pero ya eso significa desde muy temprano, y los niños merecen que sea así, que se les eduque acerca de cuáles son las partes de su cuerpo y cómo protegerlas, que eso implica no exponerse, que eso implica conocer lo que es un juego y lo que no es, que eso implica saber decir que no, hacer la bulla necesaria, aprender lo que los mismos señores, estos que están enfermos, dicen. Por ejemplo, es algo que deberíamos saberlo todo. Y la de las primeras cosas que dicen, que cómo se meten contra un niño, es porque el padre ausente. ¿Por qué tú elegiste a esa víctima y no a esa? Bueno, porque nadie la cuidaba. Sí, conocer los argumentos, las estrategias, las herramientas de las que se valen todas estas personas que van buscando Eso, causar dañar a daño, los, un abuso. Ujú. dañarlos Sí, para sí, todo, porque es un daño. Mira, cualquier cosa, cualquier daño que se le hace a un niño no se queda ahí, crece con él, es un daño para siempre. Entonces, pero eso que te estoy diciendo es muy importante rescatarlo. ujú. ¿Por qué eligen a una víctima y no a otra? Porque a esta no le importa a nadie. Nadie va a salir reclamando, nadie lo cuida, está solo, está indefenso, Es vulnerable. es vulnerable, exactamente. Y otro detalle es que dicen, no está la figura paterna, no está papá. Y si vamos por las estadísticas, ¿qué nos dicen las estadísticas? En Venezuela hemos escuchado que hay una estadística, vamos a hablar de 2011, que nos dice que el 49% de las familias, la jefa es mujer. Perdón, la jefatura es monoparental. Ujú. Cuando nos vamos con lupa, porque hay familias donde nada más está papá, eso ocurre. Pero cuando vamos con lupa, ya sabemos que el porcentaje mayor dentro de esa familia monoparental es la mujer sola. Entonces hay un tema allí cultural, religioso, pero en todo caso eh, hay que ayudar, hay que seguir ayudando, hay que seguir haciendo compañía, hay que seguir escuchando, hay que estar allí para quien necesite tanto la escucha como el ejemplo. ¿Ok? Porque ahorita tú los ves adolescentes, quizá, bueno, como estamos en esa época, pues con una mente confusa y terminan siendo padres, pero cuando son padres, entonces la realidad les cambia, necesitan ayuda.
Claro que la van a buscar. Hay que estar ahí para ello. Si estamos desde antes, mucho mejor. Si hacemos el trabajo lo mejor posible en la edad adecuada, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Por lo menos disminuye, empieza a disminuir esas estadísticas. Pero hay que hacer la labor, que no es fácil, no, porque es que tenemos yo le llamo a los medios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Porque yo siempre digo, es que no solamente cría, no, porque ese niño de familia se ve que no lo cría. ¿Cómo tú vas a juzgar a una familia hoy día de que no críe? Cuando tenemos la televisión, las películas, la música, están más presentes que los padres. Es doloroso decirlo, pero es así. Sin embargo, nadie puede rendirse ni bajar los brazos. Hay que seguir haciendo la lucha. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la tarea. Pero eso solamente lo da la conciencia. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, aunque le eduquen una conciencia X, va a llegar a va a llegar a ese grado? Mira, si yo pienso que si la inteligencia artificial logra un grado de conciencia importante, el máximo, siempre dice, no, que se va a parecer a los seres humanos. Mira, si llega a parecerse a seres humanos, van a autodestruirse. Es la Así que naturaleza humana. llegan, si tú ves alguna inteligencia artificial que no se autodestruye es porque no ha llegado a la conciencia de un ser humano. ¿Ok? Ahora, en base a todo esto de la inteligencia artificial, su desarrollo y demás, obviamente responde a ciertos comandos. Tú mencionaste anteriormente que también hay un lineamiento, ¿no? Que se da a partir Los de- poderes económicos. Así es. Y esto, bueno, yo te iba a preguntar, esto roza un poco lo que es la Agenda 2030, hacia dónde va todo esto, ¿no? Ok. Bueno, vamos, si, la verdad es la verdad. La verdad está allí. ¿Cuáles son los intereses que ellos quieren? Quiénes son los que dominan? O sea, el poder económico lo puede todo. Te voy a dar un ejemplo. La Haya, el Ujú. Tribunal de la Haya, estaba haciendo juicio contra algunos funcionarios o contra el propio Estado estadounidense. ¿Qué hizo el Estado estadounidense? Bueno, a la presidenta, a la juez principal, entonces le hicieron un juicio y la declararon culpable y todo lo demás. ¿Y por qué lo hicieron? Porque ella se atrevió a aceptar un caso de un juicio en contra del propio Estados Unidos. Entonces, el poder económico va atrás de ti si tú lo señalas. Ajá, entonces, ¿quiénes manejan las Naciones Unidas? ¿Dónde está ubicada las Naciones Unidas? ¿Quién la maneja? Pues se encuentra ubicada en una ciudad muy conocida del norte de Exactamente. América. Cuando tú revisas quién les da a ellos la estadía, la alimentación, quién les da las instalaciones para que ellos hagan su día a día, ya sabemos que dependen entonces. Mira, volvemos de nuevo. ¿Quién tiene el poder sobre el otro? Si yo dependo de ti, tú mueves los hilos y yo voy entonces a tener que ajustarme a lo que tú estás pidiéndome o exigiéndome u ordenándome. Entonces, ¿qué hacemos de todas maneras por encima de todas estas instituciones que tienen sus propios intereses, que tienen un engranaje tan complejo que no a todos les llega ayuda o una atención real? Por encima de todo tiene que estar la humanidad, a quien nosotros tenemos que rescatar. Entonces, bueno, lamentablemente, yo que soy una persona que me considero espiritual, no tengo religión, pero me considero espiritual y yo me gusta orar, hacer una oración por las familias que están pasando dificultades, por esas almas que están ahorita pasando graves dificultades. Yo no puedo hacer más por ellos, lamentablemente. Si yo fuera abogada, o sea, si yo pudiera hacerlo, hago. Pero de momento hago
hasta, fíjate, hasta donde llega mi brazo. Entonces, la realidad que yo estoy viviendo inmediata, en donde tengo influencia, en donde yo he podido investigar, donde yo tengo apoyo que ofrecer, es sobre el autismo. Y entonces solamente puedo, hasta allí, puedo yo por ahora abarcar, ¿me entiendes? Pero yo puedo hasta allí. Y tú me ves que me ha pasado como escritora, me ha pasado que los cuentos que yo empiezo a hacer, algunos son para adultos, otros son para niños, otros son para jóvenes, me he dado cuenta que no solamente llegan a, a lo que te estoy diciendo, justamente a estos niños con autismo o sobre estos niños con autismo, sino que están llegando más allá. Por ejemplo, recientemente yo escribí a propósito del bullying que está ocurriendo en todos los espacios en donde está el ser humano, que incluye las redes sociales, evidentemente, produciendo incluso muertes. Yo estoy, me empecé a preocupar porque mi hijo, como está mejor por la alimentación, los cuidados, la atención, él está empezando a ver hacia afuera. Y Sí, entonces se está consiguiendo con personas que saben que él es distinto y como no le comprenden, porque si no conoces, no comprendes, si no conoces, tienes miedo, si no conoces, arremetes o te sientes a la defensiva, entonces se está consiguiendo con personas que lo pueden ver feo o lo pueden ver con burla, y no importa que sea un niño con autismo, él lo entiende perfectamente. Y entonces ha ocurrido en muchas experiencias, incluso lamentablemente cercanas, que el bullying puede llevar a la muerte. Porque lo que te estoy diciendo es que tú hieres a un niño y eso crece con el niño. Por eso es la importancia de enseñarlos a ellos a protegerse, a tener recursos para protegerse y que tú estés presente en presencia física y virtual si es necesario. sí, una guía para fomentar o crear o ayudar pues en el crecimiento de la educación emocional, una, una Exacto, educación exacto. fuerte. ¿Desde cuándo no estamos hablando del tema de la inteligencia emocional? Desde Inteligencia emocional, perdón. los docentes sabemos que los niños merecen aprender sobre inteligencia emocional desde que están en el preescolar, desde la guardería, desde muy pequeños, incluso desde bebés. Tú ves que los bebés, es que no se puede subestimar a los niños. Mira, yo conozco algunas especialistas neuropediatras que ellas dicen que los niños ya lo saben todo. Ellos ya llegan sabidos. Ellos ya llegan con un conocimiento que no Superior. tiene nombre, no tiene nombre, pero sí conocen, sí saben lo que es bueno, si notan en el reflejo de la persona si les quiere bien o no les quiere bien, si les importan o no les importan, si los papás están peleados o no están peleados, los niños lo saben, no te lo expresan, no han desarrollado el lenguaje, pero perfectamente lo saben. Entonces, son niños que ya saben, aunque no tienen nombre, todo lo que ellos saben, así que no los puedes subestimar. Hay que entonces aprovechar esa inteligencia natural para irlos acondicionando desde muy pronto a protegerse y a quererse por encima de todo. No importa que te digan, vamos a decir algo, no sé, tripa verde. No importa que te digan tripa verde, ¿es acaso que tú eres tripa verde? ¿Cómo te llamas tú? Y el niño va a decir, oye, me llamo Pedro Pérez. Yo no me llamo. Entonces, si no es tuyo, no aceptes la basura del otro. Así es. Y si el otro tiene basura, es porque hay algo detrás de esa historia. Le recibió la basura a alguien. Hay basura en su corazón. Hay dolor en su corazón. Hay maltrato en su corazón.
Y es lo que ellos reflejan porque les duele. El dolor tiene que salir por algún lado y a veces terminan haciéndole daño al otro. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con los niños sobre las miradas, ¿cómo empieza el bullying? ¿Cómo empieza el bullying? Por alguien que se burla, porque te veo feo, porque te veo de arriba para abajo, Por la vista. exactamente por la vista. Entonces, si tú empiezas a trabajar eso, empieza el niño a protegerse, a tomar medidas preventivas. Este señor no me está viendo bien, ¿yo cómo manejo eso? Acuérdate que el matón, como dicen, o el buller, o el que le gusta hacer el acoso, no le gustan los retos. No le gustan los retos, necesitan a alguien débil, alguien, lo que volvemos al principio, a alguien vulnerable, a alguien a quien nadie le importe. Por eso incluso tú ves que los que están alrededor de alguna pelea que está ocurriendo de alguien mayor con alguien menor, que dicen, dale, 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 estos también son victimarios. Entonces hay que educarlos para evitar participar, incluso en el mejor de los casos, evitar que ese tipo de situaciones ocurran. Entonces hay que educar a nuestros hijos para todo. No solamente para no recibir el bullying, sino para no ser el acosador y Así es. tampoco ser el participante. Así que es complejo, pero la conciencia es del hombre, no es de la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial llega a tener la conciencia del hombre, se va a autodestruir. Recuérdate de eso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sobre la inteligencia artificial podemos hablar y analizar, desmenuzar y demás, pero sí, efectivamente, la naturaleza del ser humano es autodestructiva. Sí, sí, Claro, pero es que, ¿por qué hablo de la autodestrucción de la inteligencia artificial? Porque si ellos logran tener una conciencia como nosotros, que eso es totalmente discutible y no creo, no va a ocurrir porque es imposible que una máquina se convierta en Dios, ni que todos los algoritmos que tú los sumes se conviertan en Dios. Esa máquina se va a dar cuenta que no debería existir. ¿Me entiendes? sí, Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a autodestruir. Así que no espero que eso ocurra porque no van a lograr tener esa conciencia, pero sí pueden hacer daño. sí, Eh, sí. o sea, pero porque se puede graduar para que hagan daño. Te voy a dar un ejemplo. En alguna oportunidad me puse a ver el resumen, el análisis, un análisis que es tan delicado. Ojo con eso. Ujú. Análisis sobre una película. Hay películas que no puedo ver o no quiero ver, pero de todas maneras me interesa saber de qué se trata y yo busco quien lo resuma. Pero me conseguí con un resumen que cuando tú lo escuchas, era sobre, ya te voy a decir, una película famosa sobre ¿Cuál es? A ver. una que hizo Indiana Jones, el actor de Indiana Jones, Harrison Ford. Harrison Ford, pero que la hizo en los 80. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, hizo varias. ¿Cuál será? Era de un mundo utópico. Yo sé que el libro se llama Sueñan con ovejas, sueñan con ovejas los robots, creo que se llama. Bueno, en donde él está en un mundo utópico que también hicieron una segunda versión no hace mucho, donde los robots humanoides están normalmente conviviendo con los seres humanos. Y yo digo, bueno, déjame ver cómo analiza este youtuber que agarré uno al azar y me di cuenta que el resumen no lo hizo un ser humano. ¿Cuál será la película? Blade Runner, pero Blade Runner, sí, no, así, déjame Blade ver. Runner, Blade Runner, Blade Runner, ajá. ok. Pero, bueno, no La la he visto, no sé. 1980 y tienes que verla, porque aparte de eso está basada en un libro mucho más interesante. Bueno,
Suenan los robots como ovejas eléctricas. Yo después te voy a buscar el libro, lo tengo por ahí. Ujú. Y empiezo a analizar, yo, bueno, de qué es lo que sucede aquí por el tema de la inteligencia artificial. Y entonces empiezan a confundirse los seres humanos con los humanoides y qué es lo que sucede allí. Cuando yo pido el análisis, ya había visto la película, empiezo a notar que el texto empieza a convertirse en misógeno y señalar a la mujer como una malvada, como una mentirosa, como alguien falso que no se puede creer en ella. Y después a mitad del análisis empieza con una conducta misandre, que tiende a Misantrópica. misantrópica, que tiende a ser a odiar al hombre después. Entonces yo, ¿qué pasó aquí? Porque, o sea, tú ves entonces la incongruencia, ¿no? Entonces empieza a dirigir el odio hacia la mujer y entonces en algún momento empieza a dirigirla hacia el hombre. Entonces yo dije, esto no es un ser humano quien hizo este resumen. ¿Quién lo hizo? ¿Me comprendes? Sí, Y sí, yo sí, vi te en ese comprendo. resumen que hizo este servicio de inteligencia artificial que entonces señalaba al hombre y a la mujer. Con el tiempo en que se convierte eso, con el tiempo se convierte en una máquina que me está diciendo que va a tomar cualquier acción del hombre como algo en contra de que hay que señalarlo como algo negativo, como el hombre como algo negativo y de la mujer como algo negativo. Entonces yo dije, bueno, pero estos quieren ir hacia la destrucción del hombre y la mujer porque no están haciendo, no hay objetividad, no hay congruencia, está demostrando odio hacia los dos. Porque yo digo, bueno, a lo mejor los algoritmos lo hicieron hombres y entonces lo hicieron unos hombres que no se relacionan con muchas personas. Y entonces la conclusión a la cual llega esa inteligencia artificial que me analiza Blade Runner Sí, es justamente misógeno. No, en este caso había situaciones de misandria y situaciones misógenas. misóginas. Sí, a lo que estamos viendo es que a final de cuentas, eh, es como todos estos movimientos que han surgido, ¿no? Por no querer mencionarlos, ¿no? Pero que van denotando las características naturales o fundamentales de los géneros o de la humanidad o los patrones, Bueno, ok, y pero los van, ¿qué me está reflejando esto? O sea, me los resume a los dos. ¿Qué me está reflejando? Radical de una y otra manera. Entonces, pero me está diciendo en otras palabras que el ser humano eh, es descartable, es desechable, hay que odiarlo. sí, Eso es una inteligencia artificial de las primeras versiones. Así que no sé cómo estarán ahorita la 5 GPH, estas nuevas versiones que están ocurriendo. Que igualmente como docentes merecemos acercarnos, por lo menos comprenderla. Fíjate como yo sí, indirectamente me di cuenta de lo que estaba ocurriendo allí, porque yo dije, esto no, probablemente este usuario de YouTube es un robot, una inteligencia artificial, un bot, como dicen por allí, y utiliza los propios servicios de la inteligencia artificial disponible para hacer los análisis y entonces genera contenido y es algo totalmente robótico lo que está ocurriendo allí. Pero el mensaje que me está dando, ¿cuál es? es algo totalmente diferente. O sea, Yo me quedé sorprendida. Yo te voy a pasar el link para que tú, y te recomiendo que que leas el libro y veas la película. Yo te voy a pasar los datos de esa película y de ese libro. ok. Bueno, Julio, yo pienso que tocamos bastantes tópicos. Creo que quedó bastante interesante esta conversación. Cuéntame. Así es, sí, 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 digo, no me esperaba que pudiéramos hablar de varios temas a la vez y podríamos seguir hablando, digo.
Es verdad, es verdad. Podemos seguir hablando. Se da para. Lo único que te recomiendo es una limonada caliente y te recomiendo siempre, si se quiere desarrollar alguna gripecita, algún resfriado, limpiarte bien las fosas nasales y nuestros ancestros tienen muchas recetas para eso y también toser, porque primero se aloja una piedrita blanca, que es la que genera la mucosidad, así que hay que limpiarse todo eso. Recomiendo buscar la receta de los abuelos, por favor, que cada día van a ser más importantes, más necesarios, porque el ser humano necesita regresar a las raíces para valerse por sí mismo. Sí, y bueno, yo estoy muy joven, pero también llegamos a cierta edad, y no me refiero a edad lejana, en que también llegamos a entender que el mismo cuerpo llega a pedir a cierta edad, muy joven, que regresemos a cuestiones básicas, ¿sí? Ya no se antoja algo artificial, una medicina, es justo como estás diciendo ahorita se me antoja algo natural. Sí, Sí. eso que tú estás diciendo me gusta mucho porque es cierto. A veces, como estamos en tantos roles y tantos oficios, tantas ocupaciones, puede haber disociación y dejamos de escuchar nuestro cuerpo. Pero cuando lo escuchamos, él sabe que es mejor una buena limonada y mantener la nariz limpia Ujú. que empezar a tomar ese poco de químico. El cuerpo lo sabe, hay que escucharlo. Así es, y es algo que por lo regular no hacemos. Oye, ok, yo quiero preguntarte, saliéndonos un poco del tema, me interesa ahorita, sin meternos en la política, pero quiero hablar un poco de eso. Te encuentras en Caracas, eres privilegiada, y déjame decirlo así, porque Venezuela siempre me ha gustado mucho. Aparte de ti, que te considero una amiga, ya lo habíamos platicado anteriormente, que siento como si te hubiera conocido desde la prepa, no sé cómo se llama, desde la escuela. Y Sí. desde entonces te conociera como si hubiéramos ido en la prepa y hubiéramos echado relajo, convivido, pasado el tiempo juntos, ¿no? Contigo y a lo mejor un grupo de amigos. Así más o menos te siento. Espero que me Igualmente, entiendas. no, por supuesto, yo también, yo creo que en la conversación se nota. Sí, y disculpen. Am, y así como a ti, bueno, también he conocido a lo largo de varios años a diferentes amistades, amigos, personas muy queridas de Venezuela. Y estamos muy interesados en conocer el desarrollo de no tanto las elecciones, sino lo que las elecciones están provocando. No quiero ni que me digas por quién vas a votar, No, ni que no, nos no es necesario. comprometamos. Fíjate, nosotros hemos vivido muchas situaciones a través de la política, nos ha hecho madurar en el sentido de crecer, de ver eh, entender, comprender las diferentes corrientes. Y está pasando algo muy, muy interesante realmente. eh, eh, no hay una campaña como antes que tú los veías encima, bombardeando información. No, no la hay. Ya aquí todos sabemos quiénes somos y qué vamos a hacer. Estamos en un periodo de madurez. Vuelvo y reitero la palabra, porque es que eh, en Venezuela le decimos estamos curtidos. ¿Por Sí, se qué? Porque entiende bien. nuevamente conocemos lo que es capaz de hacer el poder económico, quiénes lo tienen, cuáles son los verdaderos intereses de ese poder económico. Entonces, fíjate, nosotros, ese poder económico, que es un poder incluso diplomático, que tiene posibilidades de salir, de hacer lobby y todas esas cosas, nos han despojado de riqueza, de oro, han provocado bloqueos, porque es que la filosofía de estos intereses económicos es divide y vencerás, destruye y vencerás. Así que realmente los intereses de los venezolanos no son su prioridad.
Así que sabemos quiénes son, qué han hecho, con qué se han quedado del Estado venezolano, que no ha sido para beneficio de los venezolanos, sino para el beneficio de pocos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros le llamamos la cosa pública. Ujú. ¿Qué es lo que sucede con la cosa pública? Que es un dinero de todo el pueblo, pero que es administrado por pocas personas y que puede ser obtenido por terceras mediante truco, estrategia, estafa, robos, artimañas, ¿ok? Uso de tecnología. Por ejemplo, hace muchos años se supo que la industria petrolera, todo lo que hacía, a quien vendía, cuánto vendía y todas esas cosas, toda esa información llegaba a los entes de inteligencia de los Estados Unidos. Eso es como que bueno, la persona que está al frente, que está interesada en quedarse con tu casa, sepa todos los problemas internos que hay adentro, Y todas al las acecho diferencias. siempre de poder aprovechar el momento adecuado. Exactamente. Entonces eso generó mucho desequilibrio y por supuesto había, como en todas las partes del mundo, hay estas pocas familias que siempre se han hecho de ese dinero, de esa cosa pública, de ese poder público, de esa economía, que se han hecho de ellas, ya sea para estudiar o ya sea para adquirir grandes créditos, grandes cifras o grandes estafas o grandes negocios. Entonces que ellos empezaron a ver las cosas, se les empezó a poner difíciles. Entonces al perder esos poderes, ellos lo que han producido, como no han podido unificar para sus intereses, lo que han hecho es implosionar todo lo que pudieron. Y eso lo tenemos claro nosotros. Tenemos gobernantes que merecen muchas críticas. ¿Por qué? Porque son nuevos ricos y se han olvidado muchas veces del pueblo, se desconectan, pero aún así, a veces la opción es el menos peor. No sé si tú me entiendes. Así estamos. Pero si hablamos de política en general, y puedes ver el caso de los Estados Unidos, estos señores octogenarios, por favor, que ya están despidiéndose de la vida útil, todavía peleando por la presidencia, tú puedes darte cuenta que no es fácil ingresar a formar parte de ese sistema para transformarlo, para cambiarlo, para ser honesto, para hacer un buen trabajo, para tratar de hacer un trabajo óptimo o público, con interés público o social. No es fácil. Meterse en la política significa que tú tienes que tener 7 cueros. Y bien Ah, curtidos. claro, porque hay muchos intereses por encima de eso. Yo me acuerdo de un político de uno de nuestros países que dijo, no, allí en esa alcaldía no hay mucho real, no hay mucho dinero, como diciendo que, o sea, realmente no se puede robar mucho. En otras palabras, estaba diciendo eso. Entonces, realmente las personas honestas a veces no nos metemos allí. Entonces, si no te metes tú como una persona honesta, ¿quién entra? Ah, el que sí es capaz de hacer cosas turbias o a lo mejor quiere hacer cosas honestas, pero dentro te termina convirtiendo, pues, porque es un mundo que tú de verdad tienes que ser bien valiente. Y lo sabemos en nuestros países, valientes al punto tal de que incluso la vida puedes perderla. Así es, se tiene que arriesgar muchas veces. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, nosotros lo tenemos visto. ¿Qué te puedo decir yo desde mi experiencia como asesora en desarrollo humano? Y lo asocio a mi papel como cuidadora en este momento, a mi rol como cuidadora. Yo he tenido que reinventarme en, en, en- bueno, pues en muchas plazas, como dicen por ahí. He tenido que ver
¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Ahora qué puedo ofrecer? ¿Ahora en qué me preparo para dar? Yo le llamo a eso diversificación. Hubo alguien que me dijo, ay, ojalá el Estado pudiera ayudarnos, que nosotros que escribimos. Yo le dije, cuando tú dejas de ver eso como necesidad, vas a crecer. Incluso, vuelvo y te repito, como soy una persona espiritual, yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Tienes que pasar por encima de la política para tú realizarte, ser y hacer. Ujú. Y le dije, tú tienes que verte más de lo que eres ahorita. No, que yo soy una mujer que ha pasado muchas cosas, que no recibe ingresos, que, bueno, usted tiene que verse por encima de eso. Y yo le dije, es distinto a que tú te ves como una persona a quien no se le atiende porque se lo merece, no, o sea, no se atiende aunque se lo merezca, que a que tú te veas, y aunque suene un poco religioso, como hija de Dios. Yo pienso que ya la visión cambia. No, es la pobre mujer que nadie la ve, que nadie la cuida, que nadie le... A que tú digas, yo soy hija de Dios. Soy un ser humano que me merezco vivir bien, que me merezco llegar allí, descubrir cómo y llegar. Así es. Y aquí, aunque no es muy considerado, la creatividad nace y es muy importante. Sí, yo a veces digo, yo les digo, bueno, mi mamá está en el cielo, que ella siento que me preparó muy bien para una vida dura, porque ella también la tuvo. Pero yo a veces digo, hay otra madre por allí que también produce. Y yo le digo, no, yo soy el resultado de mi madre, porque he pasado muchas necesidades y la necesidad es la madre de todas las cosas. Si nosotros no estamos frente a un reto, no somos capaces de convertirnos, de mejorar, de crecer, de hacer. Así es. Hay que ver los retos y los desafíos de la vida como, como plataformas o como una oportunidad de ser más, de hacer más. Bueno, y también hay que estar con la mente abierta y no estar esperando a que estemos en el No, no, horno no, para que salga todo esto. Pero es exactamente. difícil por la zona de confort. Exacto. Bueno, pero es que lo que pasa es que en la vida tú lo debes saber, Julio, porque tenemos más de 15 años. Un En la poquito vida, más. un poquito más, unos 3 años más. En la vida, este, tú o aprendes o la vida te lleva por delante. Sí. Porque cruza los brazos, pues cruza los brazos para que tú veas qué va a pasar mañana y pasado mañana. Vas a dejar de comer. Sí, llega un momento para aquellos de 15 años que vayan viendo en que te tienes que poner creativo porque tienes que comer, Exacto, tienes que exacto, buscarle y tienes exacto. que lograrlo. Y de Eso es para repente, eso es para todas las condiciones. Yo le digo a mi hijo, porque mi hijo dice, mi esposo es informático y mi hijo dice que va a ser informático, otro porque informático. le gusta la tecnología. Yo digo, bueno, ok, si vas a ser informático, eso significa que tienes que aprender a trabajar con Scratch y tienes que producir, tienes que buscar un oficio. ¿Para qué sirve un oficio? A él con la condición de autismo, que tiene todavía está dentro de una condición de autismo comprometida. Yo le digo, ajá, ¿para qué sirve un oficio? Le dice, para trabajar. ¿Y el trabajo que te da? Dinero. ¿Y el dinero para qué te sirve? Para comer. Y yo se lo estoy educando a mi hijo, que tiene esa condición y también tiene cualidades. Entonces yo lo que quiero es que él use esas cualidades para ayudarle a tener un oficio. Y créeme que tiene 11 años y 7 meses y yo estoy trabajando en ello desde que es más pequeño, porque él incluso a los 8 años me hizo un servicio técnico ya. Entonces, yo no sé si te he contado esto, No, pero cuando él tenía 7 años, él actualizó su Windows 7 a Windows 10.
Ándale. Y entonces mi hija me dice, David está actualizando Windows. Llamo a mi esposo y mi esposo me dice, déjalo. Y lo logró. Al rato él estaba viendo las novedades que tenía su Windows 10. Cuando pasó el tiempo, yo le digo a mi esposo, mira, yo necesito, como él es informático, yo necesito un programa, pero ese corre en Windows 10, yo necesito que tú me pongas Windows 10. Y mi esposo me dijo, pídeselo a David. Y empezamos a reírnos nosotros dos, porque tenía 8 años mi hijo. Y Dios, nos reímos en un principio, pero después dijimos, pues, pero si ya lo hizo en su máquina. Entonces, me hubieses visto a mí diciéndole a mi hijo de 8 años con autismo moderado, a nivel 2, decirle, hijo, mamá necesita Windows 10. Mira, ese se metió aquí a actualizar y yo lo que hacía era tomar fotos de lo que él estaba haciendo. Él veía si iba a 37%, si iba a 70%, volvía a jugar y después regresaba y veía si estaba al 100% y configuraba y buscaba y me hizo un servicio tecnológico teniendo 8 años. Entonces, él me está validando que ese sueño que él tiene de ser informático está bastante cercano a lo que él puede hacer, ¿sabes? Y entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, edúcame por aquí porque esto es lo que me gusta. Él le gusta mucho los tutoriales y uno de los primeros tutoriales era la historia de Windows. Y entonces él se sabe cuáles son todos los Windows y siempre quiere las pantallas del Windows 8, del otro Windows, del Windows 95, del otro. Y le gusta mucho escuchar los tutoriales y los servicios estos que tienen estos Windows que te dicen cómo funciona todo, que es una voz muy suave, tutorial que te dice, bueno, aquí haces eso y aquí. Él le gusta escuchar eso. Entonces, tiene cualidad. Así yo recomiendo a todas las madres. Bueno, si es el dibujo, el dibujo. Puede ser que mañana cambie de opinión, pero siempre lo que aprendió lo va a usar. Así es. Bueno, que ubiquen, que sepan escuchar qué es lo que les gusta a sus hijos, ¿no? Por dónde van, si les gustan las matemáticas, no quiero decir si no les gustan, quiero empezar por ahí, ojalá les gusten, ¿no? Si les gustan las matemáticas, desarrollar esa línea de aprendizaje. Si les gusta la poesía, si les gusta el dibujo. Algunas mamás me dicen, no, que le gustan los perritos, le gustan los gaticos, él me dice que va a ser veterinario. Bueno, vamos a buscar esa tienda que está cerca, a esa tienda donde los lavan, los limpian, le cortan. Perfecto, vamos a pedirle al dueño que pasee y se quede Ujú. un día, viva la experiencia, vea lo que hace un veterinario, vea lo que hace un asistente, para que él viva la experiencia y él mismo se responda. Claro, hay que Pero enfrentarnos a eso porque es algo bueno. Puede ser que claro, estén porque puede ser que diga, romantizando. ay, no, no me gusta porque hay que operarlo y ya hay sangre. Bueno, pero es que él necesita exponerse a eso para saber lo que no, Así es. porque va a empezar a descartar. Yo escuché alguna especialista en algún momento que me dijo, mira, los niños tienen que exponerse a eso que les gusta para que no pase el tiempo, no lo hagan y después cuando ya estén viejitos digan, ay, yo quería ser escritora, pero no escribí nunca, porque no me dejaron. Y cuando resulta que si ella vive la experiencia, en ese momento va a decidir si realmente va a seguir o no. Así es. No, no, hay un cierto temor de que la gente se va a quedar pegada a algo que no parece productivo, pero tú no lo sabes. ¿Cuántas veces decimos que los músicos van a tener hambre? Mentira. A lo mejor va a ser un productor musical, pero no le estás dejando que empiece por la guitarra. Hay tantas vertientes para una sola línea de desarrollo. Es Ah, cierto, y cada quien, es que ellos van a buscar, es que ellos mismos van a buscar, no, si yo quiero ser cantante y realmente no canta muy bien, llévalo todas las veces que puedas al karaoke, cómprale uno y que lo tenga en la casa, que cante en todas las fiestas y en algún momento va a decidir si es bueno o no.
Bueno, aparte también, yo opino, ¿no? Romantizamos mucho, y está bien, estoy de acuerdo en lo que estamos diciendo, pero romantizamos mucho el hecho de decir, yo tengo un sueño, tengo un deseo y amo hacer esto, hasta que... Pero se queda ahí, que no nos acercamos, no lo materializamos, no, hay que lanzarse al ruedo. Y Así en el es. ruedo es que tú vas a definir si realmente te gusta o no te gusta, pero hay Sí, que vivir la experiencia. no, no, y a lo que iba, le digo, todos decimos, la vida es tan corta, a mí me gusta decir, la vida es tan larga, porque es correcto también, la vida es tan larga que nos embaucamos en un solo deseo, en un solo amor. Ah, sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, fíjate como a mí me gusta, siempre me gustó el arte. No lo he estudiado como, bueno, no sé, no lo he estudiado como quisiera, pero de todas maneras está en mí, lo necesito, necesito expresarme, necesito hacerlo, me hace feliz, pero también escribo, Que pero todos entonces somos polifacéticos, también me dedico al autismo, también me dedico a asesorar familias, también soy asesora en desarrollo humano. Entonces, no tenemos por qué limitarnos. así es, y podemos desarrollar varias líneas, en el desarrollo humano a lo Oye, largo de la eventualmente vida. y eventualmente combinarlo. Así es, y puede ser cantante, a lo mejor no puede ser el más bueno, o a lo mejor logra ser el mejor, pero si sabes Exacto. hacer un mueble de madera y lo puedes vender o lo haces para ti, nada está peleado con nada. ¿Sabes? Hablando de muebles de madera, tú sabes que Harrison Ford, él era un actor incipiente, pero estratégicamente él se convirtió en carpintero, por supuesto, para tener algo de ingreso, pero él quiso ser carpintero para entrar en las casas de las personas que formaban parte de la industria Qué buena del... estrategia. Sí, sí, no lo sabía, pero qué Y, buena estrategia. incluso hay un artista de Brasil eh, que es conocido, ahorita no recuerdo el nombre, pero es conocido y tuvo un hit en inglés en los años 80 maravilloso. Y él le hizo la cabina, la cabina de grabación, se la hizo Harrison Ford, ¿sabes? Y en un especial que hicieron, salió Harrison Ford hablando de que no sabía ni por dónde empezar, pero él lo hizo. La vida Entonces, está llena de retos. sí, incluso este Harrison Ford hizo los muebles de su casa. Así que es un oficio que no lo perdió para nada. Son cosas bien interesantes de los cuales, de quienes aprender, ¿no? No solamente o sea, es importante nosotros como ejemplo, pero si nosotros investigamos esa vida de ese famoso que nos agrada mucho, con quien nos identificamos, puede ser que veamos una historia es de sacrificio, de esfuerzo, que nos enseña a nosotros que, bueno, que no eres estrella porque sí, sino porque lo lograste, porque trabajaste para ello. Sí, hay muchas historias de éxito que combinan diferentes habilidades y de repente ninguna te funciona o todas te funcionan y no sabes ni Bueno, siquiera. a mí me ha pasado, fíjate que yo voy por el quinto título universitario. Y yo siento que lo hice no solamente por mí, sino por mi madre, que ella fue una trabajadora muy humilde y quería que nosotros estudiáramos. Siempre yo digo que ella fue mi principal motivación, pero nada de lo que yo estudié, o sea, ni, todo lo que yo he estudiado, todo lo he usado, desde la informática hasta la administración, hasta el asesoramiento y desarrollo humano, hasta el autismo me ha servido para comprender al ser humano y ayudarme y hacer un mejor trabajo como asesora en desarrollo humano, como counselor. Todo lo que yo he estudiado me ha servido, locución, producción radial, todo eso lo uso, créeme, todo lo uso.
Eso es muy bueno, saber no solamente estudiarlo, sino saber integrarlo. También To- eso es un problema muchas veces para muchas personas que logran adquirir conocimientos, técnicas, procedimientos y el know-how y no saben, no encuentran. Bueno, para eso es justamente tú te experimentas la vida de niño, Ujú. porque yo, como asesor en desarrollo humano, te digo algo. Somos de adultos, somos de adultos lo que fuimos de niños. Entonces yo recuerdo que a mí me gustaba inventar, que a mí me gustaba pintar y dibujar, que incluso el dibujo vino a través de mi papá, así que es algo incluso hasta heredado. Me gustaba cantar, me gustaba escribir, era así un poquito más filósofa, o me llamaban cerebrito o monjita. Entonces era muy dada al existencialismo y es lo que yo desarrollé como asesora en desarrollo humano. Entonces, me di cuenta que soy hoy los fundamentos que obtuve en mi niñez. Por eso es tan valiosa esa edad. Se le dice la infancia, la edad sagrada. Sí, muy bien y pues a veces como papás no lo entendemos. ¿Qué recomiendas? Bueno, ¿y ahora qué recomiendas a los papás para que lo podamos entender, que podamos Bueno, guiarnos correctamente? este, eh, lo más importante es vincularte con tu hijo porque no necesitas que yo te diga nada, sino escuchar a tu hijo. Él te va a decir todo lo que necesita. Él te va a decir que si necesita abrazos, si necesita escuchar, si necesita cuentos, si necesita que cantes con él, si necesitas crear, si necesitas cocinar. O sea, el niño es el maestro. Muy bien, me gustó eso. Pensé que ibas a decir que necesitan estudiar esto, necesitan meterse aquí, a meterse allá, no, pero me gustó eso, Sí. me gustó eso. Y Betsa, ¿qué te parece si extendemos esta invitación o esta plática para una Para posterior? una nueva oportunidad, bueno, vamos a dejar que las personas escuchen lo que hicimos aquí para ver qué sugerencias y qué temas podríamos tocar en una nueva oportunidad. Claro que sí, yo estoy a la orden. Para México, lo que quiera. Muchas gracias. Y para los mexicanos, ese beso. Para todos, ¿eh? Ahí repártanselo, repartámoslo entre todos. Mi amor Bueno, para México siempre. muchas gracias. Y por último, ¿qué esperas después del domingo? ¿Qué esperas para Venezuela? Que son las Bueno, elecciones. bien, yo pienso que, como te digo, muchos de nosotros estamos claros porque vivimos las cosas, vimos las caras de la realidad y creo que vamos a optar por la opción que te comenté anteriormente. Porque las cosas están cada día más transparentes, sabemos quién es quién y podemos reclamar. No creo que haya mayores sorpresas, es lo que te puedo decir, a mi juicio. Ujú. Disculpen el moquillo, es que uno anda. No te preocupes, ya sabes, entonces vamos a revisar las recetas de la abuela para resolver esa situación. Sí, yo sé que esto no es nada elegante ni nada, pero esto es dislógico. Exactamente, exactamente, es lo que ocurre aquí. Sí, y pues bueno, Bueno, esperamos lo muchas gracias, mejor. muchas gracias. Mi abrazo a la familia de México, por supuesto al grupo, el colectivo de Alas por el Mundo. Y bueno, quien se le ocurra asomarse por aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, y pues bueno, todo un abrazo para Venezuela, para todo ese gran país, para todos los hermanos, hermanas venezolanas, venezolanos. Esperemos que después del domingo sea lo mejor para este gran país. Y muchas gracias a ti, Betsa, por esta El gran país, oportunidad. acuérdate que el país lo construimos todos. El país no es el Estado, el país es su pueblo. Así es. Sabes palabras. Gracias, Betsa. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Podrán
tienes que ver este episodio, Betsa, una vez que lo suba, hay que sumar horas. Me avisa, claro, para compartirlo también en mis redes, para que conozcan esta conversación que me gustó muchísimo. Claro que sí, a mí también siento que pudimos hablar abiertamente y ya espero, si no es en Dislógico ya veremos, pero ya veremos dónde, ¿Cuál es la ¿no? próxima feria? No, bueno, la feria es para hablar de arte, de poesía, de libros. Y el dislógico es más dislógico. Así es. Es todo lo que se nos ocurra y todo lo que pueda surgir, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, todo Una lo, conversación abierta, claro que sí. Mira, claro. bueno, te felicito por la iniciativa y me despido con mucho cariño del pueblo mexicano y de todos esos invitados que se acercaron por acá. Muchas gracias. Betsa, es medianoche en Caracas. Te deseamos buenas noches a tu familia. Hay que descansar y a todo el pueblo de Venezuela. Adelante. Gracias. Gracias, muchas gracias y síganos en redes sociales. Estén pendientes del siguiente episodio aquí en Dislógico Show. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. La voz de Julio Corena suena, con cada invitado una historia que contar. Un vistazo al lado dislo